Señor, en esta tarde estamos reunidos para darte alabanza, Señor, a ti. En este viernes estamos reunidos para glorificarte porque tú eres bueno, Señor. Queremos que tú entres en nuestras vidas, Señor. Que tú puedas glorificarte en nosotros, Señor. Que tú nos unjas con tu Espíritu Santo, Padre amado. En esta tarde, Señor, te pedimos que tú seas obrando en la vida de cada persona que esté mirando a través de la transmisión, que esté acá con nosotros en la iglesia, Señor. Que tú puedas abrir nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para poder oír tu palabra, entenderla, para poder ver tu magnificencia, tu gloria, Padre amado. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Confía, Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar tu mirada puesta en mí, me llena de dudas. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Confía, Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras mi corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar tu mirada puesta en mí, me llena de dudas. Sé que no puedo negar tu mirada puesta en mí, me llena de dudas. Sé que es tu fidelidad, que tu mirada puesta en mí, me llena de dudas. Una vez más vamos a decirle, me llenas de dudas. Me llenas de dudas. Si estás en tu casa mirando esto, dile, me llena de tu paz, tu presencia. Me llena de tu paz.
vas a manifestar en esta tarde en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, Padre amado. ¿Cuántos pueden decirle, estoy aquí, Señor? Estoy aquí para recibir todo lo que tengas para darme, Padre amado.
Desesperado por ti, con un corazón sediento, espérame ver de ti. Sí, Señor. Te adoramos a ti, Padre amado. Gloria a Dios, aleluya. Gracias por estar aquí, Señor. Gloria al Señor. Por ungirnos con tu presencia, Padre. Gloria al Señor, aleluya. Hoy, Señor, te pedimos que toda nuestra atención esté llevada hacia tu palabra, Señor. Tú nos des el entendimiento. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Para entender tu palabra, para poder asimilarla, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando estemos Aleluya. afuera, que podamos ser luz. Aleluya, gloria a Dios. Te Gracias, Padre adoramos, amado. Señor. Te adoramos, Señor, aleluya. Te adoramos, Padre bueno. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor, La aleluya. gloria a ti, Padre Gloria a amado. Dios. Tú eres nuestro Rey. Gloria al Tú Señor. reinas sobre la tierra como en el cielo, Señor. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Bueno, queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en este día. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que es estar nuevamente aquí, Amén. ¿verdad? Para adorar al Señor, para bendecir el nombre del Señor. Y en el día de hoy vamos a abrir la Biblia en el Salmo 37. Este es un salmo, yo creo que de mis predilectos, ¿no? Y es un salmo realmente que tiene una enseñanza preciosa. Salmo número 37. Amén, ¿lo tienen, hermanos? Amén, gloria a Dios. Vamos a estar entonces leyendo la palabra del Señor. Mientras también saludamos a todas las personas que nos ven. Y cuando digo todas las personas, siempre me gusta referirme a los hermanos de la iglesia de París, ¿verdad? Ya que nosotros nos dirigimos y tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos de la iglesia aquí en París, que por razones evidentes no pueden estar con nosotros, pero nos sintonizan a través de las redes sociales. Y bueno, esto es una herramienta que para la iglesia ha sido de gran bendición para los hermanos en todo este tiempo, y es importante aclararlo, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos que ¿verdad? Nuestra responsabilidad más importante es aquí con los hermanos de la iglesia de París, y queremos nosotros compartir la palabra y ser de bendición y de edificación. Y todas las personas que nos sintonizan, que nos escuchan a través de las redes sociales, también les saludamos cariñosamente y es un gozo poder contar con ellos. Amén. Bien, dice el Salmo 37, vamos a leer la palabra del Señor. Hoy solamente vamos a ver los primeros 20 versículos, ya que es un salmo bien extenso, pero evidentemente yo quiero puntualizar sobre dos aspectos muy importantes de este salmo. Dice así, yo lo voy a leer en la versión Habla Hoy, que creo, ¿verdad? Leyéndolo en el día de hoy, me doy cuenta que va a ser todavía más claro para cada uno de nosotros. Miren lo que dice el Salmo 37, versículo 1 al 20. Dice, no te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, pues pronto se secan como el heno y se marchitan como la hierba. Confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Pon tu vida en las manos del Señor. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Hará brillar tu rectitud y
justicia como brilla el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor. Espera con paciencia a que Él te ayude. No te irrites por el que triunfa en la vida, por el que hace planes malvados. Deja el enojo, abandona el furor. No te enojes, porque eso empeora las cosas, pues los malvados serán arrojados del país, pero los que confían en el Señor tomarán posesión de Él. Dentro de poco no habrá malvados, por más que los busques no volverás a encontrarlos. Pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de completa paz. El malvado trama hacer daño al hombre bueno y le lanza miradas cargadas de odio. Pero el Señor se ríe porque sabe que el malvado se le acerca su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para hacer caer a los pobres y humildes, para matar a los de buena conducta. Pero su propia espada se les clavará en el corazón y sus arcos quedarán hechos pedazos. Lo poco que tiene el hombre bueno es mejor que las muchas riquezas de los malos. Porque el Señor pondrá fin a los malos, pero sostendrá a los buenos. El Señor cuida de los que viven sin tacha, y la herencia de ellos durará para siempre. En épocas malas, cuando haya hambre, no pasarán vergüenza, pues tendrán suficiente comida. Los malvados arderán como hierba seca. Los enemigos del Señor se desvanecerán como el humo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, porque tú, Señor, nos hablas a través de la misma. Creo que en el momento que abrimos la Biblia, tú estás hablando a nuestras vidas, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros, Señor, abrimos nuestro corazón para recibir esta palabra. Dios mío, ayúdanos y háblanos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por todo. Amén y amén. Hermanos, pueden sentarse. Bien, en el día de hoy tenemos que hablar de este salmo. Es un salmo que habla de confiar en el Señor. De hecho, el título de este salmo trata de eso, la confianza en Dios. Pero hay cosas que son ineludibles en este salmo y que tienen que ver con nuestra actitud o nuestra respuesta frente a la mirada que nosotros tenemos o la visión que nosotros tenemos de cómo se dan las cosas en este mundo. Nosotros, como seres humanos, seres completamente limitados por todos lados, a veces juzgamos y vemos las cosas de una manera completamente distinta. Y lo triste de todo esto que, bueno, en esta experiencia, una experiencia muy personal de David, nosotros vamos a ver que hay varios salmos que reflejan esta realidad. Por ejemplo, el Salmo 73 también habla de esta dura realidad que enfrenta el salmista, en ese caso Asaf, viendo cómo los impíos, y cuando hablamos de los impíos luego vamos a dar una definición, sobre todo muy acotada a este texto que nosotros estamos leyendo, de qué significa impío. Pero lo cierto es que cuando en el Salmo 73 también Asaf desvía su mirada de Dios y comienza a mirar a los malos y ve entonces su prosperidad o aparente prosperidad, porque también hay un concepto de progreso y de prosperidad que a veces no está muy acercado o no está muy cerca de realmente cuál es el verdadero progreso en la vida de un ser humano, de una persona, de un creyente, de un hijo de Dios. Pero es importante que nosotros cuando leemos y nos paramos frente a este salmo entendamos que también hay bendiciones y promesas de bendiciones futuras para todos aquellos que son fieles a Dios. O sea, no miremos el panorama como lo estamos viendo hoy, en el día de hoy, sino que, hermanos, nosotros tenemos que también tener una visión del día de mañana. Y ese día de mañana tal vez no entra dentro de nuestras cuentas, porque nosotros decimos, bueno, a ver si cambia esta situación de un momento para otro. Hermanos, aquí la palabra nos da una serie de consejos para que nosotros nos mantengamos cercanos a Dios y no perdamos la cordura. Porque ustedes saben que vivimos hoy por hoy en esta situación cerca de perder la cordura, perder los estribos, vivir una vida de irritabilidad constante. Y nosotros vamos a ver que de esto se trata y a esto nos apunta el Salmo. Tener cuidado, hermanos. ¿No será que estamos demasiado irritables, aprensivos?
Y todo esto también yo creo que tiene una respuesta en la palabra del Señor. Bueno, este salmo está escrito en forma de acróstico. Un acróstico en la antigüedad, ¿verdad? Era también una manera didáctica de enseñar la palabra del Señor. Y de hecho, sería bueno explicar bien qué es un acróstico, pero es importante, como primer dato, entender que cada 2 versículos este salmo empieza con las letras en orden alfabético del alfabeto hebreo. Pero esto no lo hacían para complicar el entendimiento de la palabra, sino al contrario, lo hacían como un método para enseñar la ley y enseñar la palabra de Dios desde pequeño y que la aprendieran y la memorizaran. Porque qué importante que es, hermanos, que nosotros tengamos argumentos en nuestra mente y en nuestro corazón para responder a todas estas circunstancias y situaciones que el salmista va a mencionar en este salmo, ¿verdad? Y yo creo que desde pequeño es bueno enseñar y transmitir a nuestros hijos que la confianza en Dios está por encima de todas las cosas, que ese sea su fundamento, la confianza en la palabra de Dios, saber que los malos no siempre se van a salir con la suya, pero la Biblia nos da una promesa para nosotros, si nos mantenemos, bueno, habla de la mansedumbre, pero ustedes saben que la mansedumbre está muy ligada a la humildad, la verdadera humildad, ¿no? Vamos a comenzar entonces con este salmo, los primeros 20 versículos. Miren, dice el verso 1 y 2, no te impacientes. Nosotros en otras versiones vamos a ver que esta palabra impacientarse también dice no te irrites, no te impacientes o no te irrites a causa de los malignos, ni tengas envidia de los malhechores, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Bueno, aquí a David le está preocupando definitivamente la prosperidad de los malos. Era algo que lo tenía en su mente. Pero ¿saben qué? Esto también era algo muy común en la antigüedad, ya que había una creencia de las personas que si tu vida era próspera en cuanto a lo material, esto estaba muy relacionado con tu vida espiritual o con el favor de Dios. Pero aquí deja bien en claro, y dice David, ten cuidado, no te irrites, no te pongas mal cuando veas gente que delante de Dios están viviendo en completa contradicción a sus mandatos y a su palabra, pero sin embargo hay como una aparente prosperidad y progreso, o por lo menos, si lo podemos decir de otra manera, les va bien, parece que todo les va bien. Y dice aquí que como nosotros como justos tengamos cuidado de no impacientarnos, de no irritarnos. Y déjenme detener un segundo en este aspecto. Hermanos, por naturaleza no somos pacientes. Se lo digo yo personalmente. No somos pacientes por naturaleza. Pero hermanos, la impaciencia en este salmo es lo que caracteriza a los malos, a los impíos. Es por eso que David nos está diciendo, ten cuidado, no actúes ni vivas como viven los malos, en esa impaciencia, porque definitivamente la gente que no tiene al Señor, ustedes saben que ellos hablan hasta de una manera despectiva y cuando algo les sale mal, ellos comienzan a levantar su boca contra el cielo y contra todo el mundo y parece que se llevan el mundo por delante, pero aún y así prosperan. Pero entonces David pone las cosas, como diríamos nosotros, le pone paños tibios a esta situación y dice, bueno, tranquilo, no se irriten, no te impacientes, ni tampoco tengas envidia de los malos. Porque esto es un problema de muchos creyentes. Hay muchos creyentes que viven mirando siempre, y tristemente lo digo, pero parece que están mirando siempre para la acera de enfrente. Y aquel prospera y le va bien, y yo me esfuerzo y trato de agradar a Dios, pero sin embargo, parece que todo me va mal y cuanto más quiero buscar a Dios y estar en comunión con el Señor, parece que más difícil se ponen las cosas. Y como aquel que ni va a la iglesia, ni busca de Dios, es una persona completamente atea, no tiene ninguna confianza en Dios y parece que esa persona va progresando, va creciendo en la vida. Y hermanos, el creyente llega a sentirse perturbado, preguntándose por qué entonces existe este tipo de tratos con los impíos, con los inconversos, como que si Dios quisiera favorecerlos a ellos para torturarnos a nosotros. Y David está diciendo, ten cuidado, no te irrites, no actúes de esa manera, no te impacientes, no pierdas la calma.
Porque ustedes saben que después de todo esto van a comenzar a manifestarse en nosotros los síntomas o los frutos, ¿verdad?, de vivir una vida, ¿verdad?, llena de impaciencia y de irritabilidad. Ustedes saben que las personas que, ¿verdad?, son impacientes por naturaleza, todos lo somos, pero estamos hablando de aquellas personas que son ansiosas, nunca pueden disfrutar de nada de la vida. No disfrutan de la familia, no disfrutan del hogar, no disfrutan absolutamente de nada, porque viven siempre preocupados por el que ha de venir. Mismo si tengan o no tengan problemas, están siempre pensando en el futuro, pero están mirando el futuro llenos de desconfianza, mirando el futuro pensando, a mí Dios nunca me va a ayudar, Dios va a ayudar a aquel, va a ayudar a fulano, sultano, pero a mí Dios me tiene olvidado. Y hasta tienen una forma de referirse a Dios y de hablar de Dios injusta, hermanos. Y es entonces que David aquí está hablando y poniendo en claro, y empieza este salmo diciendo fuertemente y gritándonos, y cuando digo gritándonos, es una expresión para que entendamos, hermanos, de que Dios lo que quiere es que mantengamos la calma, que tengamos paz. Dice, hermanos, el verso 3, confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Es un llamado a mantenernos fieles, a no preocuparse qué pasa con los malvados y qué pasa con la vida del otro y qué pasa con aquel que le va bien. No, dice el Señor, tú sé fiel y confía en el Señor y mantente en esa confianza, porque, hermano, ¿cómo nos cuesta a nosotros poner nuestros objetivos y nuestra mira en el cielo, en las cosas del Señor? Y cuando hablo de poner la mira en las cosas del cielo, no significa que nosotros vivamos enajenados en este mundo, pero, hermanos, la palabra nos manda a nosotros mantener una confianza viva en Dios, porque Él es justo. ¿No dice la Biblia que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas? ¿Cuánto más vuestros padres que están en los cielos? Y nosotros siempre estamos como desconfiando, no, a mí Dios no me ama, Dios no me quiere. Hermano, a veces Dios permite situaciones en tu vida, o a veces Dios no te da lo que tú tanto le estás pidiendo, precisamente porque Él te ama y porque Él está trabajando y trabajando en nosotros. Dice el verso 4, deleítate a sí mismo en el Señor. En la versión habla hoy, dice, ama al Señor con ternura y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea que Él ya ha bendecido nuestras vidas con bendiciones espirituales, pero está hablando de que Dios seguirá derramando bendiciones. ¿Usted se da cuenta? Y a veces, hermanos, nosotros nos conformamos con tan poco, ¿verdad? Nos conformamos con la bendición que tuvimos el mes pasado. O hay gente que vive siempre mirando hacia el pasado. Y bueno, una vez Dios me habló, una vez Dios me bendijo, una vez Dios... Pero dice aquí la Biblia que Dios continuará si tú realmente amas al Señor y te deleitas en Él. Él se place en derramar y darte bendiciones continuamente, hermano. Bueno, yo creo que la persona que vive en esa actitud de irritabilidad y de impaciencia nunca puede disfrutar de la bendición de Dios. Porque mismo si lo que tú estás viviendo ahora sea parte de su bendición, ese estado no te permite disfrutarlo. No te deja que tú puedas gozar de eso tan lindo. Miren, hermano, hay gente que ni siquiera puede disfrutar de lo bueno que Dios le ha dado. Parece que aman siempre vivir en conflictos, son personas conflictivas, personas que tienen su mente siempre, ¿verdad?, intoxicada de pensamientos que no se ajustan a la realidad. Son pensamientos de su mente, de su cabeza, pero no están conformes a lo que realmente Dios quiere y Dios tiene para nosotros. ¿Me entiende, hermano? Amén. Por eso Dios sigue derramando y continuará derramando bendición. La razón por la cual muchos cristianos no se deleitan en el Señor es porque todavía no conocen bien a Dios. ¿Y saben por qué no lo conocen? Porque tampoco no dedican tiempo a conocerle. Y de esto se trata el deleitarse en Dios. Que tú aprendas a conocer al Dios que tú estás sirviendo. Al Dios en el cual tú estás confiando y has depositado tu vida, tu hogar, tu familia, tus hijos. Ese Dios al que tú le sirves continuamente. Es en ese Dios que tú te tienes que deleitar, complacer. Porque el problema está en que muchas personas
viven afanados y preocupados solamente por los beneficios, las bendiciones, pero en realidad nosotros tenemos que conocer a ese Dios que continúa todo el tiempo derramándonos y dándonos bendiciones. Dice el verso 5, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Amén. Y Él hará. Amén. ¿Por qué tenemos que encomendar a Dios nuestro camino? Porque Dios no es malo. Dios no se goza en no se goza en nuestras calamidades. No disfruta viéndonos sufrir. Dice aquí la Biblia que Dios hará obras buenas en nuestra vida. Él hará, dice. Confía en Él, Él hará. Pero bueno, ¿cuándo Dios va a hacer? Bueno, hermano, confía en Él, Él hará. ¿Y cómo voy a hacer con esta situación? ¿Y cómo voy a hacer el día de mañana? ¿Y cómo voy a hacer con mi hijo que es enfermo? ¿Con mi esposo? ¿Con mi esposa? Confía en Él y Él hará. Amén. Ese es el problema cuando nosotros vivimos pensando en cómo vamos a hacer. Y Dios dice, no, no es así que funciona. Es tú confiando y Él haciendo. Amén. Y si nosotros tenemos realmente esa confianza, es entonces que podremos ver las obras que Dios hará. Hará cosas buenas porque la Biblia dice que Dios es bueno. Y hay muchos creyentes que parecen que no están de acuerdo con esta realidad. Ah, bueno, si Dios es bueno, entonces ¿por qué me permite vivir situaciones tan difíciles, tan amargas? Hermanos, ¿saben qué? La realidad es que el dolor y el sufrimiento son parte de la experiencia humana. Hoy en día en el mundo vemos gente más desfavorecida que nosotros. Y algunos abordan y enfrentan la vida con entereza, están padeciendo enfermedades terminales y sin embargo siguen esperando en Dios, confiando en Dios, su esperanza en el Señor. Otros hermanos tienen que llevar una cruz muy pesada, más pesada que la nuestra, y sin embargo siguen esperanzados en Dios, confiando que Dios detrás de todo eso tiene un plan, tiene un propósito. ¿Por qué? Porque han decidido mirar al Señor. Y hermanos, el problema es que nosotros tenemos que nos gusta lamernos las heridas y sentirnos que somos los únicos y cómo sufro y nadie me entiende y nadie sabe lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy sufriendo. Hermanos, hay gente que está viviendo cosas mucho peores que las nuestras. Pero también hay personas que han sabido y han aprendido a afianzarse en el Señor y a confiar, a poner toda su confianza en el Señor. Dice el verso 6, hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. No se olvide usted aquí que David nos dice, no estés mirando a los malos, ni tampoco estés desconfiando de Dios porque parece que los malos prosperan y todo les va bien. Porque mientras Dios cumple estos deseos o estos anhelos de tu corazón, es de esa manera que Dios está revelando, ¿verdad?, su justicia hacia nosotros. ¿Cómo Dios actúa en favor nuestro? Bueno, hermanos, ayudándonos, abriéndonos las puertas. Las puertas que a veces los hombres no nos quieren abrir y que muchos nos quieren negar, Dios te las abre. Y te las abre para demostrar que esa es la manera que Dios tiene de que tú resplandezcas, de que tu vida sea para ellos un luminar, ¿verdad? La justicia del hombre, la justicia humana definitivamente es injusta. Pero Dios, hermanos, su justicia hace que sus hijos brillen como el sol del mediodía. Dice el verso 7, guarda silencio. Cuando llegué al verso 7 dije, esto no es para mí. Porque guardar silencio ante el Señor y esperar en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace lo malo. Ven que nuevamente insiste y dice, no te pongas mal, guarda silencio, no te irrites, no te amargues. David de manera sabia nos está aconsejando a nosotros a que no le demos lugar a la ira y al enojo. Que no vivamos una vida en plena excitación. Porque, hermanos, la ira trae mucho prejuicio. No solamente a nivel personal, sino también a nivel familiar, a nivel matrimonial también. Y es importante, hermanos, dice el verso 8, para acentuar más esto, deja la ira. Deja la ira y desecha el enojo.
No te existes en manera alguna hacer lo malo. Y es por eso, hermanos, que yo creo que es importante dentro de este mensaje destinar unos minutos a hablar de la ira, de sus consecuencias, de la ira, de lo malo que es, de lo destructivo que es. Gloria a Dios. Porque cuando dice deja la ira y deja el enojo, nos está dando un consejo que si uno se pasea por las páginas de la Biblia, siempre nos está aprendiendo la Biblia como luces amarillas y rojas para tener atención y cuidado, porque es peligrosa la ira, hermano, y el enojo, el estado de irascibilidad, de enojo, ese estado, ¿verdad? Como decía al principio, de impaciencia, de irritabilidad. Proverbios capítulo 16, verso 32, dice, más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Es un proverbio, hermanos. Y se los estoy leyendo en una versión actual para que arroje más luz a lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque es importante el dominio propio como una virtud para vencer la ira. Gloria a Dios. Miren, hermanos, y yo hablo de mí mismo, porque a mí no me gusta venderle algo que yo no soy. Hermanos, ¿cómo me cuesta el dominio en esa área? Bueno, dominio propio, hermanos. Lo que necesitamos, miren, hay personas que dicen, bueno, para vencer la ira tenés que ir a terapia de la ira. Y ahí te van a enseñar, hermanos, nosotros lo que necesitamos es dominio propio. ¿Verdad? ¿Qué significa? Esto es una virtud que también hay que cultivar. ¿Por qué? Porque miren que con arrebatos de ira podemos cometer errores graves, hermanos. Errores para toda la vida. Dice Efesios capítulo 4, verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque cuando se da paso en contra del rencor, y la ira es algo que definitivamente alimenta ciertas emociones negativas en nosotros. Y nos gusta muchas veces justificarlas y sentir, no, la verdad, no lo voy a perdonar, se lo merece, me ofendió, me hizo mucho mal, realmente me hirió. Y ustedes saben que después de todo eso viene no solamente, ¿verdad?, la ira y el enojo, viene también la amargura. Y si ustedes siguen leyendo en Efesios, en el capítulo 4, se van a dar cuenta que habla también de gritería, maledicencia. O sea, como que todo es un caudal que se desborda, hermano, y lo inunda todo. Pero claro, si fuéramos inundados con la paz de Dios, la paz de Dios tiene frutos apacibles de justicia. La paz de Dios trae calma y tranquilidad. Pero hermanos, la ira destruye, devasta todo. Por eso es importante ante la ira que nosotros pensemos, hermanos, que si le damos rienda suelta y lugar, después se puede anidar en nosotros el rencor. Proverbios capítulo 14, verso 29 dice, ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Versión actualizada de la Biblia. ¿Se da cuenta? Ser paciente, ¿verdad? Cuando uno a veces ve a las personas que son calmas, que son tranquilas, y parece que esa persona, pero ¿qué? Es como que esa persona está en otro nivel, ¿no? No está muy avispado, no está muy avivado, no está muy en onda, ¿eh? Y es una persona calma, una persona tranquila, pero es una persona sabia. Pero dice que la persona que es impaciente, bueno, hermanos, hemos cometido por impaciencia muchas tonterías en la vida. ¿Verdad que sí? La verdadera inteligencia tiene que ser puesta en práctica. Y de hecho los proverbios son dichos populares que nos dan un gran contenido de sabiduría práctica. Y es por eso que Dios nos dice, sé paciente, ten calma, no te enojes, no te aires, no pierdas el control. Dice Efesios capítulo 4, verso 31, sea quitada de vosotros, como decíamos hoy, toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencias, así como toda malicia. Y esto es una espiral descendente que nos muestra la palabra del Señor.
parece que nos va conduciendo y nos va rebajando cada vez más. Y hermano, esto puede destruir no solamente un hogar, una familia, una iglesia. Hermano, hay personas que han perdido trabajo, hay personas que han perdido matrimonios porque no han tenido el control sobre la ira. Y lo cierto es que la Biblia nos habla que el poder aquí, hermanos, de las palabras cuando están cargadas de enojo, promueven mucho la contienda, promueven mucho, hermanos, el pleito. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Pero hermanos, ¿qué pasa con nosotros? Y hablo y digo nosotros, ¿qué pasa con nosotros que a veces parece que estamos hablando todo el tiempo cargados de enojo, de ira? Es que realmente hemos perdido la confianza en Dios, hemos dejado de descansar en Dios, de deleitarnos en Dios. Y tal vez por esa realidad es que nosotros tenemos que ir siempre a la Biblia. Y cada día cuando nos enfrentamos a la palabra del Señor es un espejo que nos refleja y nos dice, ten cuidado, ten cuidado. No, yo tengo cuidado de no adulterar, de no mirar a una mujer que no sea la mujer. Sí, eso también ten cuidado, pero también ten cuidado con la ira. No dice Cantares, ¿verdad? Cazadnos las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas son las que echan a perder las vides. Destruyen, todo lo destruyen. Dice Proverbios capítulo 21, verso 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con una mujer rencillosa. Otra versión dice en un palacio con una mujer rencillosa. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí? Que la convivencia con una persona irritable, irascible, se hace insoportable e incómoda, hermano. Ya llega un momento que, ¿verdad?, la persona no encuentra manera, no sabe hablar pacíficamente, parece que se retroalimenta y se alimenta de la contienda. Y es entonces que, hermanos, ¿saben lo que ha despertado también esta pandemia dentro de todo? En los hogares precisamente eso, hermano. Se ha necesitado ayuda psicológica, apoyo psicológico, hasta para los cristianos. Miren, hermano, a mí me escribió una psicóloga de Uruguay, ¿verdad? No, estamos dando y brindando ayuda a los misioneros. Yo le agradecí, ¿verdad?, de todo corazón, porque en realidad eso es un gesto muy encomiable. Pero es que se ha detectado, hermanos, como en medio de todo esto, como que se han multiplicado los divorcios, el maltrato, los abusos y todas esas cosas, hermano, que todas están muy enraizadas, ¿verdad? Como en cómo el ser humano vive desde adentro todas estas situaciones, cómo las vivimos, hermanos. Y la convivencia a veces con personas de estas características es algo insoportable. Por eso yo decía, dediquemos unos minutos para hablar de la ira, ya que nos está dando un consejo, deja la ira y desecha el enojo. Hermanos, tengamos cuidado. Si la palabra de Dios nos advierte, es con un propósito, con un plan, para que no hagamos locura, para que no salgamos, hermanos, con un cuchillo como unos locos haciendo, ¿verdad? Con el vecino, que el vecino me molesta. Se ha dado también eso, la policía interviniendo. Hermanos, hay en el mundo entero, parece que hay un brote, ¿verdad?, como psicótico de todas estas cosas, intolerancias por el color de la piel, intolerancia por la procedencia de la persona, y parece que esto ha desatado un monstruo. Pero la Biblia nos advierte, y siempre nos está diciendo a nosotros que nosotros no tenemos que ser como los malos. Dice el verso 9 del Salmo 37, volviendo entonces a nuestro punto, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. O sea que Dios se ocupará de todo esto y de los malvados y de todas las personas que hacen injusticia y que hacen daño, hermanos. Ellos serán derrotados. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener bien claro eso y no estar perdiendo el control, hermano. No vivir como si Dios nos hubiera abandonado. Miren, yo he conocido personas que parece que siempre tienen que estar sintiendo cosas raras para saber que Dios está con ellos. Sin embargo, aquí la Biblia dice claramente, hermano, que Dios, aleluya, el Señor está con nosotros, y si confías en Él, Él va a hacer. Amén. Y los malos van a ser destruidos. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer y entender, que Dios está con nosotros y Dios nos ayuda por su amor, por su misericordia, porque tampoco es que seamos perfectos, pero hay mucha gente mala que obra mal y actúa mal. Esas personas también tendrán su fin y su recompensa. Dice el verso 11,
pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de pan. Miren, hermanos, este salmo es lo que el Señor citó para dar su sermón tan maravilloso de Mateo capítulo 5, el sermón de las bienaventuranzas, cuando dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y esto habla del carácter humilde que tienen aquellas personas que confían en Dios. Y cuando habla de mansedumbre, precisamente la mansedumbre se caracteriza por eso, por ser una persona, no está hablando de una persona, porque hay personas que son pachorrientas y dan la impresión que son muy mansas y caminan así, parece que le piden el permiso un pie al otro para avanzar. Pero cuando se enojan, cuando pierden los estribos, Dios mío, quítesele de al lado porque se transforma. Se convierte como el increíble Hulk, ¿se acuerdan? Que cuando estaba tranquilo era un científico inteligente, pero cuando se enojaba se ponía verde y se ponía a romper todo. Y hay personas que son así. Pero la mansedumbre y la humildad se trata de personas que viven situaciones en este mundo de injusticia, que tienen que, ¿verdad?, mirar a su alrededor y ver cómo se maneja este mundo que no tiene ni códigos, no tiene ni valores, sin embargo mantienen la esperanza y la confianza puesta en el Señor. Y no se desesperan y saben que estamos en las manos de Dios y que Dios tomará el control de todo lo que estés pasando y de todo lo que estés viviendo. Y si te permite alguna prueba, Dios te dará la fuerza y Dios te dará la salida también, porque juntamente con la prueba Dios nos da la salida. Dice el verso 12: el impío trama contra el justo y contra él rechina sus dientes. El Señor, ¿qué dice? Se ríe de él porque ve que su día se acerca. Qué actitud, ¿no? Pero no actuemos nosotros de esta manera. No seamos nosotros los que rechinemos los dientes. Está hablando de una persona que está furiosa y lo ve a José. No sé, pero tiene algo José que cuando lo veo... Y si no te hizo nada el hermano José. ¿Por qué está? Pero es la persona que es mala, la persona que está completamente, ¿verdad?, guiada por sus impulsos, vive la vida de esta manera. Es inevitable para ellos el conflicto, y más todavía con un cristiano, con un creyente. La mayoría de las personas que tienen su trabajo, usted se va a dar cuenta que todo va bien hasta el momento que usted dice: soy cristiano. Y cuando usted diga que soy cristiano, va a empezar, y las burlas y las críticas, y te van a decir: en la iglesia te enseñaron eso, mirá, te vestís como una monja, te pareces un cura, pareces un mormón, te falta la bicicleta, y cuántas cosas ellos van a decir. Pero ¿qué pasa, hermano? Tranquilo, porque recuerde que mientras ellos hablan de esta manera y crujen de esta manera, Dios en los cielos se está riendo de ellos. Se ríe de ellos. Es inevitable, porque ellos nunca van a lograr absolutamente nada en contra del Señor y de su pueblo. Y esa es la ironía de todo esto, que ellos ríen en este momento, pero un día llorarán, hermano. Porque un día será el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Por eso Dios, dice la Biblia, simplemente cuando los ve a ellos a actuar contra el Señor, contra su palabra y contra sus hijos, Dios se ríe. Verso 14 dice: los impíos desenvainan la espada. Parece que como que no solamente ellos traman cosas malas, sino que aún, dice, desenvainan la espada, son violentos, tensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso y para matar a los de recto proceder. Pero en la Biblia dice claramente, Mateo capítulos 26, 52, entonces Jesús les dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Aleluya. Y estos como que actúan de esta manera, pero no se dan cuenta que de esa misma manera que ellos responden y actúan, serán recompensados. Y así será su fin también. Siempre tenemos nosotros la tendencia, hermanos, a actuar irritados. Pero la Biblia nos dice que esta conducta es típica en toda persona, en todo impío. Y esta palabra impío, la que aparece aquí, ¿saben lo que significa? Que no tienen o no sienten compasión o piedad. Lo que está queriendo decir aquí el salmista, estoy seguro que usted debe conocer a muchos que son de esta manera. Personas que son implacables, despiadados, que
que quieren, ¿verdad?, vivir la vida infundiendo el terror, el miedo. Son esos jefes de hogar que llegan como pateando cosas, ¿verdad? Y se abalanzan contra su mujer y la golpean, o contra sus hijos. Y la Biblia dice, así será su final. De esa manera, de esa misma manera serán tratados. ¿Por qué? Porque, hermanos, definitivamente Dios es el que está, ¿verdad?, de nuestro lado. Dice el verso 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Para muchos creyentes es un gran desafío aprender a vivir de lo necesario. Y esto es importante porque ustedes saben que a nosotros muchas veces es difícil conformarnos. Y aún teniendo más de lo que merecemos, nos quejamos igual. Y no solo que nos quejamos, sino que hasta estamos como malhumorados, impacientes, enojados. Miren lo que dice Proverbios capítulo 15, versos 16 y 17. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Mejor un salpicadito, hermano, con paz en el corazón, ¿verdad?, que un ceviche o una huacaína que te la comes peleado y te terminas enojando y hasta mal te cae. Unas lechuguitas ahí con unos tomates, pero con paz y con alegría en el corazón y con paz con tus hermanos y con tu familia, gloria a Dios. ¿Verdad? Dice buey engordado, un buen asado, una buena carne al horno, pero en un ambiente, hermanos, catastrófico. Que Dios nos ayude, porque a veces esas cosas se repiten en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro contexto. Dice el verso 17 hasta el 19, porque los brazos de los impíos serán quebrados, pero el Señor sostiene a los justos. El Señor conoce los días de los íntegros y su herencia será perpetua. No serán avergonzados en el día malo y en el día de hambre se saciarán. Miren qué interesante esta expresión, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Lo que está queriendo decir aquí que mientras los brazos de los impíos son quebrados, los brazos de los justos son sostenidos por Dios. Amén. Y nos está dando a nosotros la respuesta, hermanos. Dios nunca ha descuidado a ninguno de sus. Dice la Biblia que ni siquiera un cabello cae de nuestra cabeza sin que Dios, hermanos, lo sepa. Dios sabe todo. Dios tiene cuidado. Dios nos sostiene. Dios nos guarda. Pero hay muchos hermanos que hablan con soberbia y que le dan la espalda al Señor y creen que ellos, por ser así, se van a llevar el mundo por delante, porque hay gente que tiene esa filosofía de vida. Yo soy así y a mí no me interesa, porque a mí me enseñaron en la vida que siendo así uno va a lograr cosas en la vida. Eso es una mentira, una filosofía diabólica, hermano. La Biblia nos llama a confiar en Dios, a tener paz en Dios. El verso 18 nos habla de la recompensa aparente de los impíos, pero que es temporal y que se desvanece. Sin embargo, la heredad de los justos, de los perfectos, de los santos, es algo eterno. La Biblia habla de que es una herencia inmarcesible, dice Pedro. Significa que no se marchita, que no perece. Las cosas de Dios, hermanos, son eternas. Y para terminar, ¿verdad?, este salmo dice más: los impíos perecerán, los enemigos del Señor serán consumidos, como la grasa de los carneros se disiparán como el humo. Miren, hermanos, lo pasajera y lo efímera que es la vida de estas personas que son violentas, de estas personas que son, ¿verdad?, malas no solo por naturaleza, sino también por placer y por decisión propia. Sin embargo, la Biblia nos ha llenado de promesas a nosotros, hermanos. Pero dice la Biblia que te deseches el enojo, que dejes la ira, que no te impacientes, que no pierdas el control. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que esta palabra se haga viva en nosotros. Hermanos, nosotros queremos disfrutar del bien y de la bendición de Dios. Bueno, ahí están para que las disfrutes. Pero no se pueden disfrutar si tú estás lleno de enojo, de ira, de impaciencia. No se pueden disfrutar, hermano. Pero cuando uno está contento, ¿verdad?, con tan poquito uno tiene la paz de Dios, uno tiene el gozo del Señor. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, hermanos, que no hemos tenido tal vez para llenar la mesa
Pero hermanos, la paz de Dios nos inunda y nos llena de gozo, de alegría. Y uno se da cuenta de que teniendo a Cristo uno lo tiene todo. Pero hermano, qué triste es cuando nos llenamos, y no quiero desvirtuar el mensaje, pero a veces nos llenamos tanto de cosas materiales, y hemos perdido, hermanos, mucho contenido espiritual. Que Dios nos ayude y nos guarde, hermanos. Vamos a orar en esta hora. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios. Saludamos a todos los amigos y hermanos que estuvieron compartiendo con nosotros, ya que vamos a cortar la transmisión, pero deseando que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración y nos vamos en verdad, a despedir de este lugar. Amén. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos. Esta palabra, Señor, no caiga en sacos rotos, sino que produzca en nosotros frutos. Que ella dé fruto en nuestros corazones, Dios mío. A 30, 60, 100 por uno, Señor. Guárdanos y ayúdanos cada día. Sosténnos, Señor, por tu misericordia. Y ayúdanos, Señor, a quitar de nosotros tanto enojo, tanta impaciencia, tanta ira, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendice a cada uno de nuestros amigos, hermanos y hermanas que nos han sintonizado y han estado con nosotros a través del Facebook. Señor, y bendice a tu pueblo aquí reunido en el nombre de Jesús. Amén y amén.